Qué bueno es llegar a casa, hermanos. La casa y ese lugar debería de ser un oasis para muchos de nosotros. Lamentablemente, en algunos casos, las personas no quieren llegar a sus casas porque van a llegar y van a encontrar cantidad de problemas, y lo que quiere la gente es no llegar a casa. Yo he escuchado, he sabido que no quieren llegar a sus casas porque va a haber un entorno muy hostil. Pero qué bonito es cuando ya anhelamos llegar a casa. Queremos estar ahí en ese lugar con nuestros seres queridos. Y también en la iglesia, hermanos. La iglesia debería ser un oasis, este lugar en donde nos reunimos con un solo propósito: a alabar al Señor. Amén. Pero qué triste cuando no es así. Hay quienes no anhelan llegar a este lugar. Tal vez los afanes de este mundo los han envuelto. En fin, posiblemente otros tienen algún problema de salud. Y hasta cierto punto Dios sabe todas las cosas. Amén. Él sabe cuando es posible y cuando no es posible. Pero llegamos a este oasis para ahora nosotros recrearnos en Él y fortalecernos también en Él por medio de la palabra del Señor. Entonces les pediría de favor que fueran al libro de Proverbios, un libro muy interesante, dado que tiene consejos muy prácticos sin profundizar tanto en algunas expresiones. Y este libro en particular a mí me es de mucha bendición, ya que son esos extractos precisos cuando más necesitamos nosotros del consejo. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la adversidad, cuando estamos, ¿por qué no decirlo?, en la tentación. Es ahí donde esas ráfagas del libro de Proverbios en lo particular a mí me han ayudado mucho, ¿verdad? Y en estos días he estado meditando en un pasaje que para mí ha sido de mucha bendición y quiero compartirlo. Es el libro de Proverbios, capítulo 30, el versículo 7. Si son tan amables, les pediría que lo leyésemos juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Proverbios 37. ¿Están ahí? Dice la palabra del Señor: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este pasaje, hermanos, es uno de los que a mí me ayuda mucho para entender varias cosas. Una de ellas es que hay factores que nos hacen retroceder en el camino de Dios. Si hablamos de cosas que nos hacen retroceder en el camino de Dios o en las cosas del Señor, como usted quiere llamarle, hay cantidad de ellas. Pero en este proverbio, precisamente que fue escrito por Agur, hijo de Jaque, que de él no se menciona mucho, históricamente hablando, de él no se mencionan tantas cosas, pero lo que sí podemos entender es que fue un hombre de Dios, un hombre que a Dios le plació que escribiese este proverbios, entre ellas esta preciosa porción hablando de la palabra de Dios, que es toda la palabra de Dios es limpia, ¿sí? Y dice: Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice la Biblia, no lo busquen, pero ahí en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el autor es Dios, su palabra es divina, Él es el autor, pero Él se valió en el buen sentido de la palabra de algunos hombres para plasmar en ella esa línea de pensamientos que al final nos van a ayudar a nosotros a tomar sabias decisiones. Y Agur fue uno de ellos. No habla mucho de él, pero sencillamente aquí encontramos verdades que traspasan los linderos de nuestros corazones. Y este proverbio para mí es algo muy importante. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí.
no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. He aquí, hermanos, que en esta porción podemos ver por lo menos 3 factores. Les decía, hay más, hay muchos más, pero quiero concentrarme solamente en estos 3 factores que hacen o nos hacen retroceder en el camino de Dios. Saben, hermanos, que por la gracia del Señor ya tenemos algunos años en el Evangelio y nos falta mucho que aprender todavía, pero hemos visto desfilar a muchos cristianos. He visto a muchos desde campamentos, desde escuelitas, desde actividades, muchos hermanos, muchas hermanas, de mucha bendición, tenemos que decirlo, de mucha bendición. Pero también nos ha golpeado la tristeza al ver que muchos han desertado de las filas del cristianismo y que se han sumado a las estadísticas, a aquellas estadísticas que las podemos ver y decir qué tristeza. No eras aquel hermano, aquella hermana que corrías bien, que alababas al Señor, que buscabas integrarte, que peleabas la buena batalla, pero que en algún momento el enemigo astutamente y esos factores hicieron que retrocedieras en las cosas del Señor. Y ya estás en esas estadísticas de donde ya no los vemos. Y posiblemente van a pasar años, hermanos, y ya no los vamos a ver. Claro, recordemos que también las Escrituras son un filtro, porque la Biblia dice que no es de todos la fe. Hay porciones que a veces nos ponen a temblar, aquellos pasajes que dice, se fueron de nosotros, porque no eran de nosotros. Que no aplica en todos los casos, tengamos mucho cuidado porque tenemos que contextualizar todas las cosas. No podemos hacer una sola aplicación y generalizar y decir todo es así, no es por ahí, hermanos. Pero sí nos lleva a un pensamiento. Y el pensamiento es este: el que piense estar firme, mire que no caiga. Cada uno esté convencido en su propia mente, porque llegará el día en que vamos a comparecer todos nosotros, no es el tema, pero vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, individualmente. Y yo te hago una pregunta, ¿ya estás listo? Porque deberíamos de estarlo, ¿sí o no? Porque la venida del Señor es inminente, puede llegar en cualquier momento. Y deberíamos de estar preparados, porque vamos a estar delante de Él. Y vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, o sea bueno o sea malo. Entonces vamos a ver estos factores que nos dice la palabra de Dios aquí en Proverbios capítulo 30, versículo 7. No se habla mucho de Agur, sin embargo mencionamos que fue uno de los que usó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo inspiró para plasmar esta línea de pensamientos divinos por ser sencillamente la palabra de Dios. Tendría que tener algunas características para que fuese usado por Dios, hermanos. Dios usa hombres y mujeres con ciertas características, no intelectuales, quiero decirles, porque a veces podemos pensar equivocadamente, él es muy inteligente. No, hermanos, creo que Dios apunta más al corazón, porque pudiera haber con mucha inteligencia, pero dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el Señor se vale de ambas personas, sobre todo viendo el corazón de ellos. Y Agur era un hombre de Dios, un hombre que tenía buen testimonio, un hombre que de alguna forma Dios tenía un interés específico en él. Y muy posiblemente Agur también experimentó cosas como hijo de Dios, o como nosotros mismos también atravesamos. Él enfrentó situaciones que en algún momento lo hicieron estancarse y aún retroceder, hermanos, porque la vida cristiana implica muchas cosas. Debemos de entender de una buena vez que estamos en una guerra espiritual, hermanos, y que no hay tiempo para descansar espiritualmente hablando. Y es ahí donde Agur posiblemente enfrentó también pruebas, empezando desde el momento en que él tuvo ese encuentro con Dios.
Así como cuando nosotros conocimos a Cristo, en ese momento fue algo maravilloso, ¿sí o no, hermanos? Cuando Cristo llegó a nuestra vida, eso fue algo hermoso, algo que a veces no lo podemos describir sencillamente, pero fue algo precioso en nuestras vidas. Lo fue para mí en mayo del 96. Y Agur, sin duda, tenía una relación íntima con Dios. Pero recordemos que esas situaciones, estos factores que de repente nos hacen estancar o retroceder en el camino de Dios, empiezan de principio cuando aceptamos a Cristo. Todo es armonía, todo lo vemos de una manera que queremos avanzar más en las cosas del Señor. Algunos le llamamos el primer amor. Sin embargo, vinieron pruebas, vinieron problemas. Ese gozo inicial de servir a Dios de Agur, sin duda podemos resaltarlo. Igual cuando tú recibiste a Cristo. ¿Cuántas cosas, hermanos, no queríamos hacer cuando aceptamos a Cristo? Queríamos comernos ese pastel de un solo bocado. Queríamos hablarle a las personas, aún aquellas que inmediatamente se acercaban a nosotros. Queríamos hablarles y decirles: mira, en Cristo hay salvación. Después de eso, hermanos, ¿por qué no llegan las pruebas? Esas pruebas que son inminentes, o sea, son necesarias, hermanos. ¿Quién no tiene pruebas como cristianos? Es más, quiero decirte que tal vez en este momento tú estás pasando por una prueba. Estás pasando por una guerra, por una lucha en particular. Agur pasó por lo mismo, en cierta forma. Hermanos, esas pruebas son inminentes. El apóstol Santiago dice que debemos de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que esa prueba produce paciencia. Y tenemos que aguantar y tenemos que esperar en Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, no, las cosas que a veces estamos enfrentando quisiéramos que pasaran de un día para otro, pero no es así. Tenemos que esperar en Dios. Espera en Dios, espera en Dios. Agur sabía muchas cosas, pasaba pruebas también. ¿Cuántas veces no nos hemos desanimado en el camino de Dios? No una, muchas veces, ¿sí o no? Muchas veces nos hemos desanimado, y no es malo pensar de esa forma, porque tenemos una memoria que registra eventos que lamentablemente a veces se quedan en nuestro pensamiento, y esos contribuyen para que exista un desánimo. Pero bonita la palabra del Señor cuando nos dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría el Señor? Entonces, hermanos, no se sorprendan cuando venga el desánimo en la vida cristiana. Vienen los desánimos, desde luego. Viene también la apatía. Esa apatía cuando ya no son relevantes las cosas del Señor, cuando dices: ya no me importa ni ir a la iglesia. Y cuidado, porque todo es de poquito en poquito. De poquito en poquito. No creas que va a llegar de golpe. Cuando una persona se aleja de las cosas del Señor, no es de la noche a la mañana. Empieza con poquito. Recuerda, dice la palabra de Dios: un poco de levadura leuda toda la masa. Algunas personas dicen: hermano, no tiene de malo que yo tome una copita, ¿verdad? Dice la Biblia también ahí que toma un poquito de vino por las enfermedades. ¿Se acuerdan a quién le dicen? ¿Sí? No. Sí. Toma un poco de vino por tus constantes enfermedades. Hermano, ¿pero qué tiene de malo fumar un cigarro? Yo diría que tiene de bueno. Y quiero decirles que personas que pensaron de esa manera, hoy en día son alcohólicos. Hoy en día tienen terribles problemas con el tabaco. Hoy en día tienen problemas con la adicción. Qué triste. Hermanos, esa apatía embargó en algún momento, ¿por qué no decirlo?, también a Agur, pero tuvo que renovar ese pensamiento. Y otras cosas más que pudieran llegar a la vida del cristiano. Los conflictos, hermanos, conflictos, esos conflictos que llegan por doquier.
Pero además quiero decirte que los peores conflictos que libra un cristiano están en la mente y están en el corazón. Los demás son detonantes que influyen ciertamente, pero cuando en tu mente y en nuestro corazón arrecia la batalla, es ahí donde debemos de tomarnos de este libro que es la palabra de Dios, hermanos. Y como bien lo dice, toda la palabra de Dios es limpia y a la vez puede limpiar nuestros pensamientos y hacer que pensemos de una manera muy diferente. Por eso Agur dice aquí en estas porciones estos pensamientos. Él estaba plenamente convencido que solo Dios podía hacerlo estar firme en sus convicciones. Nadie más, hermanos. Solamente Dios te puede dar esa firmeza a tus convicciones. El apóstol Pablo decía, porque yo sé en quién he creído y es poderoso también para guardar mi depósito para aquel día. Agur experimentó también la cercanía con Dios a través de la oración. Preciosa la oración, un recurso que a veces está muy olvidado, hermano, de parte de muchos de nosotros. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en tu habitación y oraste con esa intensidad como Ana, que Elí la tuvo por ebria? Y no estamos hablando de emociones como algunos que se van al otro extremo, pero sí es muy importante a veces, hermanos, encerrarnos en nuestra habitación y de esa manera abrir nuestro corazón y decirle al Señor lo que Él ya sabe, pero que Él anhela que tú y yo se lo digamos. Cuando ores, ¿sí?, en tu habitación, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces es muy importante la oración, y Agur era un hombre sin duda de oración. Experimentó esa cercanía a través de la oración. También dependía de Dios en su vida, hermanos. Por la gracia del Señor aquí estamos. Por pura y bendita gracia de Dios somos lo que somos hasta ahorita. Nadie más. ¿O quién ha contribuido a lo que tienes? Llámese lo que tú quieras. Dime si no ha sido la bendita gracia de Dios. Y lo mismo Agur, dependía de Dios. Sabía que solamente Dios le proveía todas sus necesidades habidas y por haber. Y por eso entró en esa comunión diciéndole al Señor, 2 cosas te he pedido, te he demandado. No pedía mucho, ¿verdad? Tú y yo a veces exageramos y le pedimos a Dios no una cosa, le pedimos, y está bien porque así es nuestro Dios, nos escuche. Dios no nos limita a que podamos hablar con Él, ya lo sabe todas las cosas. Y si tú le quieres pedir 1 y 1000 cosas, pídeselas porque Él tiene el poder para dártelas. Pero me llama la atención que Agur solamente se concentra en 2 cosas. 2 cosas te he pedido, te he demandado. No me las niegues, por favor. No me las niegues antes de que yo muera, porque sabía él lo que todos nosotros sabemos, hermanos, que la muerte un día va a llegar a nuestra vida. ¿Cuándo? No lo sabemos. Me miraba en las noticias de una persona que estaba en una placita y de repente este calor intenso que estamos viviendo aquí en la ciudad de Monterrey le afectó tanto que le dio un golpe de calor, según lo que las noticias decían, y ahí quedó sentado el hombre de algunos 50 años más o menos en esa banca por un golpe de calor. Agur sabía que esta vida es transitoria. Agur sabía que estamos aquí y mañana ya no. Dice que el salmista que nuestros años son como ese pensamiento. Acabamos nuestros años de esa manera, como un pensamiento. Y Agur solamente se concentraba en 2 cosas. La primera es, ¿cuál, hermanos? A ver si están ahí. La primer factor que vemos ahí. Después de esa petición, 2 cosas te estoy pidiendo, solamente 2, Señor, porque voy a morir. ¿Cuál es? Vanidad y vanidad. La vanidad, hermano, gracias. La vanidad. Este es un factor que, aunque tú no lo creas, hermano, te hace retroceder en el camino de Dios. La vanidad.
¿Y qué podemos decir acerca de esto, de la vanidad, hermanos? La vanidad en la Biblia, o mencionando en la Biblia, sencillamente es depositar toda la confianza en forma concluyente en las cosas, subraya esto si tú quieres, en las cosas mundanas, obviamente, que nos ofrece el mismo sistema. La vanidad es depositar toda tu confianza en forma excluyente en las cosas de este mundo, confiar más en el mundo, confiar más en lo que el mundo te provee y te infla como pavo real, de tal manera que empiezas a retroceder en las cosas del Señor. Y dime si en este mundo no hay pura vanidad. El predicador dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la vanidad a final de cuentas sirve para absolutamente nada. Entonces Agur está concentrado pidiéndole al Señor esto. ¿Sí? El apóstol Pablo en Hechos 20:24, un pasaje que dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio. Hermanos, ¿sabías que estamos en una carrera? Amén. Esa carrera la podríamos definir en la carrera de la vida y el tiempo. Te guste o no, estás en una carrera. La pudiéramos definir también en el momento que aceptaste a Cristo, porque desde ahí está el start, el arranque en la carrera espiritual, el arranque en la vida cristiana. Sí, en esa fecha en que te rendiste a los pies del Señor, ahí empezó esa carrera preciosa, la más sublime de todas las carreras. Pero hay una carrera natural que es de la vida y del tiempo. La pregunta es, ¿cómo vas a acabar esa carrera? ¿De qué manera? Y sabes que es muy triste cuando estos factores nos golpean. El apóstol Pablo estaba convencido y dijo, yo no hago caso de nada, de ninguna cosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe lo más importante, esta carrera que en el camino a Damasco empecé, esa carrera celestial, que sí va a haber obstáculos y hay que brincarlos y hay que llegar a la meta, porque es lo más sublime en la vida cristiana. Y el apóstol Pablo estaba convencido. Pero la vanidad, hermanos, la vanidad golpea tanto la mente y el corazón de muchos cristianos que los neutraliza y los hace retroceder en las cosas del Señor. También dice Filipenses capítulo 3, versículo 13, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y luego, y extendiéndome a lo que está adelante. Dios quería que Agur terminara su carrera, pero quería que la terminara bien, hermanos. No una carrera truncada, no una carrera en donde claudicó en dos pensamientos. Dios quería que Agur terminara bien, y creo que lo hizo. Ahora bien, hermanos, la vanidad es algo que nos puede afectar a todos nosotros. Que podamos nosotros confiar más en el mundo que confiar en el Señor. De tal manera que si nosotros creemos más en lo que el mundo nos ofrece y nos olvidamos de Dios, ahí vamos a estar teniendo muchos problemas. Es como cuando alguien dice que no necesita de nadie. Sí. Es más, no necesita ni de Dios. Es cuando la persona está erguida, orgullosa y dice, yo no necesito de los demás. Yo tengo todo ahorita. ¿Qué me falta? Es más, no necesito ni de Dios. Es cuando ahí la vanidad empieza a parpadear y empieza a afectar sigilosamente, y al rato sumas parte en las estadísticas que ya mencionamos. Pero para participar un poquito, ¿qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 11? Si alguien lo encuentra, le dé lectura y así participamos. Proverbios 13, 11, si lo tienen, hermanos. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Qué bien se escuchó, gracias, hermanos. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero tenemos también Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Busquen ahí en su Biblia, quisiera que la usaran. Eclesiastés 5, 10.
El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. También esto es vanidad. La vida del hombre no consiste en las abundancias de bienes que éste posee, dijo el Señor. Porque las riquezas de este mundo, hermanos, son inciertas. Ojo, no malentiendan. No estamos diciendo que el dinero sea malo. Amén. ¿Cuál es el problema, hermanos? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero lo necesitamos. Si no te tienes lo necesario para ir al camión, no te van a subir. El dinero lo necesitamos, indudablemente. Pero el problema es el amor al dinero. Ese es el problema, hermanos. Hemos dicho que los jóvenes pueden prepararse, amén, pueden estudiar, pueden avanzar. Las cosas del Señor no están peleadas con lo secular, hermanos, al contrario. No se crean esa idea equivocada en donde dices, no, aquí todos salgan de sus carreras, sálganse. No, hermanos, tengamos mucho cuidado, creo que hay malos enfoques. Ustedes con la ayuda de Dios pueden avanzar y hacer grandes cosas para el Señor. Lo triste es cuando te olvidas de Él. Le decía a una jovencita, digo, mira hija, estás esforzándote porque las cosas cuestan, pero cuando llegues a terminar tus estudios, nunca te olvides del Señor. Sea agradecida, predicaba el hermano Enrique el miércoles pasado, si no me equivoco. Pero ya nada más concluyó sus estudios. ¿Y qué creen que hizo? Le dio la espalda al Señor. Y así he conocido varios. Había un joven que estudiaba aquí cerca y en otra iglesia. Y le dije lo mismo y nomás terminó y empezó a ganar, se olvidó. Y cuando él antes tenía pensamientos como, le voy a decir al pastor que cuando ya termine mi carrera vamos a arreglar aquí el templo, vamos a hacer esto. Tenía muchos planes, pero lo envolvió al mundo y se fue al mundo. Y eso quedó en el aire, sencillamente. Hermanos, dice aquí la Escritura que la vanidad es muy peligrosa. Ahí en Eclesiastés, pero en el capítulo 11, versículo 10, ¿qué dice la palabra de Dios? Quita pues, ¿sí estoy ahí? Sí. De tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, ¿qué son? La adolescencia y la juventud, dos etapas tan peligrosas, hermanos, que tenemos que estar muy al pendiente de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Tú y yo ya pasamos por ahí y sabemos ya varias cosas, pero a veces se nos olvida. Tenemos que hacer una retroalimentación en algunas cosas. Y un último, Jeremías capítulo 10, versículos 3 al 5. ¿Quién lo lee, por favor? Ayúdenme porque batallo con los lentes que no traigo. Jeremías 10 del 3 al 5. Léalo fuerte. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Amén. Vean ahí, hermanos, cómo implica también la vanidad en las costumbres. Hay cosas que nos envuelven, hermanos. Estas cosas nos están haciendo retroceder en el camino de Dios. Por favor, pongamos atención. Agur, dos cosas te he demandado, Señor. No me las niegues, voy a morir. La vanidad y la palabra mentirosa. Apártalas, deséchalas de mi vida. Esas dos cosas tan sencillas son las que tú y yo deberíamos de pedirle al Señor en nuestro andar en la vida cristiana. Padre, dos cosas, vanidad, estas cosas que hacen que yo confíe más en el mundo que confiar en ti. Aléjala, la palabra mentirosa, esto nos habla del testimonio, hermanos. El mal testimonio, lamentablemente. El mal testimonio que damos muchas veces retrocedemos en las cosas de Dios. ¿Sí? Proverbios capítulo 6, versículo 16. Igualmente, si lo tienen ahí, Proverbios 6, 16, si no me equivoco. Sí, dígalo.
6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina a su alma. Los ojos altivos. Vean, hermanos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. Y dice, y el que siembra discordia, ¿entre quiénes? Entre hermanos. 2 cosas, desecha esto. El mal testimonio, hermanos, el mal testimonio que a veces damos, ¿sí? A Dios no le agrada de ninguna forma la mentira, ¿sí? Pero a veces, por mal testimonio que damos, las personas no quieren saber nada de Dios. ¿Sí sabían esto, hermanos? Por el mal testimonio que muchas veces tú y yo damos ante los demás, la gente no quiere saber nada. Ese mal testimonio puede trascender y neutralizar a muchos. Y qué tristeza, hermanos, que como pueblo de Dios estemos de alguna manera entorpeciendo la obra del Señor por dar mal testimonio. ¿Tú crees que a Dios lo puedes engañar? O sea, sí podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso es muy importante el testimonio. ¿Ustedes creen que el testimonio del cristiano es importante? Creo que días atrás estaban hablando acerca de muchas cosas que tienen que ver con el testimonio, y coincido con ellos rotundamente, hermanos. Porque el pueblo de Dios tiene que marcar una estricta diferencia entre lo santo y lo profano. Amén, hermanos. Amén. Tiene que ser así, y no es que seamos dogmáticos ni impositivos o muy religiosos, sencillamente que el Hijo de Dios tiene que dar muestras de que es un Hijo de Dios, de que tiene a Cristo morando en su corazón. No puede ser el mismo, hermano, porque si no hay un problema serio. El testimonio importa, claro que sí importa, hermanos. No podemos andar entre 2 pensamientos. No podemos estar jugando a la iglesia y andar acá. No podemos, no se debe, hermanos. Nos vamos a meter en serios problemas y eso afecta al testimonio. Quiero decirte que hay personas que no quieren venir a la iglesia por eso, por el mal testimonio. Porque llegamos a la casa y en lugar de que prevalezca la armonía y que prevalezcan las convicciones, ¿verdad? Y que viene una prueba y juntos y con la ayuda del Señor, pero ¿qué estamos haciendo? Lo contrario. Y nos ven y nos observan y dicen, para ser como tú, ¿a qué voy? ¿Qué caso tienes si las palabrotas las sigues diciendo? ¿Qué caso tienes si ya tienes años ahí y no hay cambios en tu vida? ¿Qué caso tiene? Y por causa de eso el nombre del Señor es blasfemado. Por eso Agur dice, Señor, aleja esto de mi vida. La palabra mentirosa, que lo que yo pueda hablar sea para la mutua edificación. Que mis palabras sean sazonadas todas con sal. Porque de una fuente no puede brotar agua dulce y amarga. Hermanos, era la petición de Agur. Y número 3, la falta de contentamiento. Porque si notaron bien en el pasaje, le pidió 2 cosas: te he demandado la vanidad y la palabra mentirosa. Pero también le dice, manténme del pan necesario. Amén. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Y hermanos, Dios nunca nos ha dejado, amén. Dios siempre nos ha dado lo necesario. No le pidas a Dios que te dé la casa del TEC, porque si así fuera, recuerda este pasaje: no me des pobrezas ni riquezas. Y dice al último riquezas, porque dice, no sea que me sacie. Y luego, y te niegue, porque esas riquezas van a llenar tu corazón de orgullo y de jactancia y creer que con el dinero todo lo puedes, y eso es un error. Aunque el dinero es importante, pero con ese concepto estás acabado. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, o siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Te fijas? Y aquí el punto es
la falta de contentamiento. Esa también nos neutraliza y nos hace retroceder en las cosas del Señor. No estamos contentos, hermanos, con lo que Dios nos da. No somos agradecidos con lo que Dios nos da. Es más, a veces en nuestros asuntos personales, si se han dado cuenta, algunos no estamos contentos ni con nuestro físico. Los que son chinos, bueno, ya no me meto por ahí. No me meto por ahí porque salimos por ahí. Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 11? Ya estamos casi terminando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses 4:11. Dice, si alguien lo tiene, por favor, ayúdenme. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué más, hermano? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y subraya ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. De eso está hablando la Escritura, pero también en primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Falta el contentamiento en tu vida para que puedas avanzar en las cosas del Señor. Por eso no estamos a gusto, hermanos, porque siempre estamos ahí con esa zozobra, con esa crítica, y no constructiva, sino destructiva. Y esas cosas contaminan a los demás. ¿Sí sabías esto? Cuando una persona está geñuda, molesta, llega a contagiar a los demás. La falta del contentamiento, en lugar de agradecer al Señor. ¿Cuántos no están ya cansados de estas temperaturas, hermanos? Pero ¿quién las manda? Y si Él las manda, ¿es bueno? Es bueno, sencillamente sentido común. Cuídate, hidrátate y haz lo que tengas que hacer, pero agradécele al Señor por este calor. Debe de haber contentamiento. Cuando una persona no tiene contentamiento, no quiere avanzar, se queda ahí estancado, pasmado, y retrocede en las cosas del Señor. Hermanos, por el dinero o por la falta de Él, muchos pueden negar al Señor. ¿Sabían esto? Por el dinero o por la falta de Él, muchos pueden negar al Señor. O de la misma forma, blasfemar el nombre de Dios. Y en sinónimo de esta palabra de blasfemar, pues quiere decir renegar, maldecir, echar pestes. Y ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, si no me equivoco, dice ahí la palabra de Dios, lo leemos, ¿qué dice? Perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Sí, hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, habiendo sido yo antes blasfemo. Sí, antes, hermanos, antes podíamos ser de esa manera, pero ya hoy en día la pregunta es ¿por qué seguir siendo los mismos, blasfemando el nombre de Dios con nuestro mal comportamiento? ¿Te fijas que estas dos cosas tan sencillas son tan importantes para caminar en las cosas del Señor? Sería bueno que tú y yo grabáramos este versículo en nuestro corazón. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, apártalas de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme de lo necesario. Sopita y frijoles, amén. Contentos, hermanos, contentos, agradecidos al Señor. ¿Sí? Porque si le pedimos que nos dé dinero, el dinero cambia a las personas, hermanos. ¿Sí? El dinero llega a cambiar tanto a las personas que se creen y se sienten autosuficientes y se olvidan del Dios Todopoderoso. Dios siempre nos va a dar lo necesario. Tengamos contentamiento y seamos agradecidos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Si gustan estar de pie, hermanos.
para que se estiren